Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá en una nueva entrevista. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Norambuena. ¿Cómo le va, estimado? Bien, pues, muchas gracias por la invitación. Excelente. Acá, bueno, mucha gente estará preguntándose quién es Rodrigo Norambuena. Yo creo que esa sería la primera pregunta que habría que hacer. ¿Quién es Rodrigo Norambuena para quien no lo conoce y nunca se ha sabido de usted? Uy, difícil la pregunta. Bueno, yo soy un activista en primera instancia, llevo ya su tiempo en esto, las personas que participan de hacer actividades políticas me ubican, pero no soy conocido, no soy una persona conocida, tampoco tengo esa pretensión, pero para no rebobinar tanto, ¿qué hago yo ahora? Soy coordinador de formación, no soy único, somos varios en la Centro Derecha Universitaria, que es un movimiento a nivel nacional que procura pelear elecciones de cara a disputar espacios públicos. Básicamente eso soy yo, una persona que de ese mundo también anteriormente estuve muy metido en las redes sociales, Ujú. copiamos la estrategia de Estados Unidos con los memes, fui un tiempo administrador de una página que se llamaba Fanáticos de Extrema Izquierda, Qué bueno. así que no era solo tampoco, éramos como tres, pero de ahí vengo, tengo cercanía con todos lados, yo no vengo a arrestar a nadie, no vengo a criticar a nadie, venimos a sumar, así que eso básicamente. Perfecto. ¿Y desde qué edad tú llegaste a estas ideas? Pues principalmente. Esa es la pregunta inicial que hay que hacer. ¿Cómo llegué a esta idea? Bueno, yo vengo de una familia de izquierda. Ujú. Tengo un tío que vivió con Roberto Bolaño. No sé si tú sabes quién es Roberto Bolaño. No, no me suena. Es un escritor muy famoso en Chile ¿Ya? que vivió, o sea, Roberto Bolaño no es mi tío. Yo tuve un tío que vivió con Roberto Bolaño en México el año 1972. ¿Ya? Aquí voy, que vengo de esa familia, de una familia intelectualoide de izquierda. Crecí con este discurso antiempresarial, en contra de los fachos, en contra de los ricos. Ujú. Yo al cumplir 14, 15 años en la enseñanza media, comencé a tener ideas distintas a las de ellos. Tuve la idea de tener un negocio, empecé como a ver videos eh, que contrariaban este discurso socialista hegemónico, así que lo primero que yo puedo recordar, así como a primera, a vuelo de pájaro, es una lectura que hice de Jaime Guzmán, Escritos Personales, Mira. a los 14 años, y desde ahí me hice un derechista acérrimo. Después, de hecho, me puse a los 2 años después o al año después leí a Rothbard, un manifiesto para la libertad. Mira, con 16 años. Soy de la enseñanza media, que soy de derecha. Cacho. Nunca fui de izquierda, si bien es cierto que vengo de una familia de izquierda. Venías de fábrica de izquierda, pero en el proceso algo salió mal. Claro, toda la vida escuché este discurso como de la envidia, o sea, la gente izquierda es muy envidiosa y no hay gente pobre, la gente izquierda es de clase media, es como clase media que logró ir a la universidad, que le tienen mal a este grupo de personas que vive mejor que ellos, Mm, que tienen un auto mejor, que tienen una casa mejor, que tienen un aspecto étnico distinto incluso. mm. Así que esa es la gente izquierda es envidiosa, no es una acusación, digamos, al aire. Hay un sociólogo alemán que se llama Helmut Schrock, donde él argumenta que las teorías de la igualdad, incluso lo Acton dice lo mismo, todas provienen de la envidia. ¿Sí? La envidia es lo que moviliza a esta gente. Ellos dicen que es la compasión por los pobres, pero es falso esa cuestión. Yo creo que son dos factores. Uno es la envidia, que tú lo dices perfectamente, y el otro es la irresponsabilidad. Porque qué mejor para explicar por qué te va mal en la vida que ser una mujer negra, transexual, inmigrante. Obviamente que es por culpa de eso y no porque no trataste de seguir en un camino que te llevase a otro destino. ¿O no? Claro, de Por- todas maneras. ahora sobre todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los Black Lives Matter. O sea, te dicen, no sé, pues yo nací negro y por tanto estoy destinado a estar en la cárcel prácticamente.
Y no tiene nada que ver que sean los que hacen delitos más violentos, se asesinan más entre ellos mismos, ¿cachai? Entonces eso no tiene nada que ver ahí, po. Claro. Y bueno, así ya entendiendo quién es Rodrigo Norambuena, ¿cómo ha sido la situación en esta pandemia, po, con este Conflu? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Ha seguido moviendo su orgánica? ¿Qué es lo que hacen en estos tiempos? Tú me preguntas por mi actividad Ujú, en el grupo que participo. ujú. ¿Sí? Mira, lo que nos hemos dedicado a hacer es, como te dije a un comienzo, o no recuerdo si fue antes de cámara, invitamos a personas que tienen algún tema de interés, ya sea de la agrupación o ya sea algún académico, algún profesor que nos parezca interesante exponer diversos temas. A modo de ejemplo, cuando partimos, yo fui uno de los primeros exponentes y hablé sobre economía en una lección de Henry Hazlitt. Él básicamente no cuestiona una teoría en particular, no es que critique, ponte tú, el keynesianismo o algo así, ¿Mm? él critica las falacias comunes que imperan en una sociedad. Este tema de que el gasto público es positivo, per se, cosas por el estilo, Henry Hazlitt las desmenuza y te las explica en un lenguaje muy, muy asequible, digamos. Ujú. Así que esa fue mi primera exposición como, como digamos, parte del equipo de la formación, y después fuimos invitando a otras personas, Sofía Barca, que es otra de las personas que participan en esto, expuso sobre un libro llamado Explicando el postmodernismo de Stephen Hicks. Muy, muy interesante, lo sugiero además. Y así, distintos temas, Karl Popper, invitamos al profesor Felipe Munizaga, y diversos temas, nos preocupamos de que las personas puedan discutir, que podamos leer, así que más o menos en esa dirección va nuestra tarea, nuestra humilde tarea. ¿Y estas charlas las hacen por Zoom o las hacen por YouTube o alguna otra plataforma? Mira, estamos probando cómo nos sale, eh, como ven, soy de este año nomás de CDU, así que acordamos con que estas charlas son privadas, así que quien quiera meterse a esta charla, ¿Mm? le pasamos el link y ellos pueden acceder, pueden discutir, pero no las publicamos. No porque no queramos, sino por un tema de estrategia, como a ver cómo nos Mm. sale y a partir de ahí ir viendo cómo nos va y todo. Pero yo creo que luego vamos a empezar a publicar contenido de nuestra agrupación. Perfecto, perfecto. Mira, eso que tú mencionas, yo lo veo súper inteligente y también esto lo estaba comentando ayer el profesor Alexi en su charla que es la importancia de la vanguardia, de estar adelante, anteponerse a todo lo que se está manejando y ver hacia futuro. Y esa es una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Tú crees que tengamos algún tipo de vanguardia intelectual que realmente esté viendo hacia el futuro y no hacia el pasado? Yo creo que sí hay personas muy inteligentes de nuestro lado que están trabajando quizás no orgánicamente, pero existen esas personas. O sea, yo, por ejemplo, leo a Juan Cristóbal Demián, que es un politólogo o un cientista político de la Católica. Ujú. Leo también a Daniela Carrasco, que estuvo contigo, que son cabros muy, muy Sí, inteligentes. de hecho, sí. El mismo Alexis López es también una de estas personas. Luis Heinecke, que no quisiera ahondar tanto en él, pero las personas que estudian esto saben quién es, de hecho, el maestro de todos ellos. Y hay personas estudiando, quizás lo que falta es como una estrategia profesional acabada de cara al futuro que se haga cargo de este asunto. Mm. Pero si acaso hay una vanguardia en el sentido de que hay personas adelantadas que están estudiando las teorías más actualizadas de la izquierda e intentando llevar a cabo una contrarrevolución, si es que acaso existe eso, efectivamente existe eso. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, igual no se menciona mucho, pero algo que yo he estado dándome cuenta con Laje y con la gente que he estado entrevistando y con la que he estado charlando, es que entre todas estas personas sumó a alguien que se llama Miklos, que es de Perú, que ahora está en Inglaterra.
Y él está metiendo un concepto, está diseñando un concepto que no se me había ocurrido, pero que yo lo sigo fielmente, que es el bioconservadurismo, ¿cachai? Y que es algo vital para el tiempo que se viene, porque se vienen estos temas de la eutanasia, el aborto, el control poblacional, el transhumanismo y todas estas cosas que tienen que ver con la biología netamente, y en donde se tiene que dar una respuesta conservadora, ¿cachai? Una respuesta conservadora anclada con la bioética y los efectos que va a tener eso. Y ese tipo de preguntas y de ese tipo de temas no lo está planteando nadie. Entonces aparece Miklos, que es del área de la biotecnología, y que estudió con Roger Scruton directamente, y te plantea esto, ¿cachai? Y tú que hay, wow, así, esto es lo que hay que hacer, ¿cachai? Para allá hay que apuntar, o sea, algo que la izquierda ni siquiera lo ha querido tocar. La izquierda solamente te tira la línea, que es el transhumanismo y esto del desprecio por el ser humano, de que somos un virus que sobraba en el planeta, mientras que la otra mirada tiene que ver con para qué estamos en el planeta, si no es para vivir mejor, ¿cierto? Y vivir más en el tiempo. O sea, ¿cómo logramos eso? Los griegos lo tenían clarito, pero como que lo fuimos olvidando en pos de esta idea progresista de que cualquier cosa que hagamos va a ser para mejor. Bueno, esto hay que darle una segunda vuelta. No sé qué opinas ahí. Entiendo tu pregunta. Yo creo que a lo que nos estamos enfrentando es a un proyecto posthumanista, Exacto. un proyecto que busca superar las teorías del sujeto, superar el proyecto de la modernidad, Ujú. superar el proyecto ilustrado. Exacto. Por lo tanto, lo que tú me estás diciendo va en la dirección de mejorar nuestra condición humana mediante el ejercicio de la razón. Exacto. Lo que ellos buscan es otra cuestión, Ujú. la cuestión irracionalista, un, una, un espíritu, un espectro que busca acabar con todo eso. Exacto. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, y antes de eso, estudiar mucho, no salir a pelear cuestiones que no sabemos, eh, es darnos cuenta qué están planteando ellos para a partir de allí mostrarle a la gente, mire, estas personas que están acá, a través del sofismo, a través de retórica barata, a través de cuestiones que no significan nada, Ujú. a qué lo están engañando. Y naturalmente hay que apelar a las leyes de la razón, de la evidencia, de la lógica. Lo que ellos proponen en la destrucción, de construcción, no nos va a conducir a nada. Y por lo tanto, guardemos las proporciones de la sensatez, rechacemos a este tipo de gente, saquémosla de las universidades, saquémosla de los organismos de poder y pongamos acá racionalidad en cualquier ámbito que nos competa a todos en el plano de lo público. Mm. Hay que rechazar las filosofías postmodernas, hay que rechazar a la izquierda. Bueno, hay distintos tipos de izquierda, pero por lo menos la izquierda irracionalista hay que descartarla de plano. Mm. Comenzar a dialogar con personas como Socialdemócratas. Carlos Peña, Christian Barken, gente así. Camille Paglia en Estados Unidos, que es una libertaria, pero que se ubica en la centroizquierda, algunos la sitúan. Hay que conversar, hay que discutir, pero en los marcos de la razón y de la lógica. Mm. No en estas estupideces, estos desvaríos que ellos te plantean, porque ellos atacan la educación. ¿Y qué buscan? Buscan la locura, buscan el desdibujamiento de la realidad, tan completamente cagados de la cabeza. Esa es Todo la caso. No hay mejor palabra. Oye, ¿y qué verdad. pasaría si tú te toparas, por ejemplo, con Carlos Ruiz o con Alberto Mayol? Son personas para el diálogo, ¿no? Sí, ubico a Carlos Ruiz, él es del Frente Amplio, de un centro de estudios que se llama Nodo 21. Me parece que ellos son gramscianos. En el caso de Carlos Ruiz, es como neogramscista. ¿Mm? Y Alberto Mayol es como. Es raro, pero es racionalista igual. Mm. Esos dos individuos son racionalistas igual. Si bien aplican cierta estrategia de la deconstrucción, en el caso de Carlos Ruiz, porque tú sabes quién es Carlos Ruiz, Sí, obvio, porque me sí. preguntas por él. Em, Son post-marxistas ellos. Mm. ¿Qué opino de ellos? Debatir con ellos, pero aquí voy es que no hay que
salirnos de los marcos de la razón. Ese es mi punto. Pero una duda, ya, o sea, yo entiendo perfectamente esto de la razón, pero si no ha ganado, si ha ganado tanto por la izquierda es porque la emoción es mucho más fuerte. Sí, Entonces, ¿cómo tú transformas el dato duro, en relato emotivo que llegue a las personas? Porque yo creo que eso es lo que no hemos hecho y lo que nos ha jugado tan en contra en los últimos 30 años. Que solamente con la emoción están impulsando relatos autodestructivos muchas veces. Por ejemplo, mira, pobre niño que se cree niña y no se puede cortar el pirulín, ¿cachai? Ayudémoslo a cumplir su sueño de amputarse los genitales, po. Y les cae una lágrima, te colocan al niño ahí de 5 años, mira cómo llora, ¿cachai? Y la gente cree que es una buena opción, po. Realmente creo que es una buena opción porque no tiene idea de biología, ¿cachai? claro. ¿No? Mira, yo tengo ahí mi punto de vista que difiere un poco de estos relatos nacionalistas que piensan que todo está perdido, que no hay nada que hacer. Prácticamente dicen eso. O sea, tú les preguntas algo, los interpelas y ellos te van a responder, no, es que sí se puede hacer algo. Y te Ujú. llaman como a combatir. Pero en la práctica son muy, muy derroteros. Mm. Aquí doy es que la izquierda no ganó porque ellos hayan ganado en una competencia de par a par. Ellos ganaron por default, ¿cachai? Sí. Ganaron porque no les compitieron. O sea, cuando cayó el muro de la vergüenza, de la basura socialista que el año 89, Ujú. Y aplastó a los zurdos, como dice Milei. cuando cayó ese régimen, las derechas que, claro, eran muy tecnócratas, economicistas, como ya sabemos, Ujú. no dieron esa pelea cultural. Mm. Por lo tanto, no es que la izquierda sea tan grandiosa, que haya que aplaudir, no, es que ellos hicieron la pega, claro, hicieron la pega, pero basta con que nosotros llevemos 5 años dándoles pelea y ya le estamos dinamitando lo que ellos han hecho 40 años. Mm. O sea, perfecto, tenemos mucho que aprender. Es cierto, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que estudiar de las teorías que ellos han levantado, de la práctica que ellos han levantado. Pero nosotros, efectivamente, en 5 años, o quizás un poco más, le estamos cuestionando su relato y prueba de ello son los diversos gobiernos que en el mundo han ganado elecciones. Ahora, un nacionalista me puede responder que en términos de proceso una elección no juega tanto un papel. Ujú. Bueno, pero es un indicativo. Ganamos esta elección, vamos convenciendo gente, vamos armando nuestra masa simpatizante y ya ahí tienes un piso. Mm. Y Pero, ahí, pero una duda, ¿realmente está ganando la derecha o está ganando una izquierda con un tinte más patriota? Como sería Le Pen, por ejemplo. el problema con los nacionalistas es que como son ignorantes en economía, no saben en economía, así que la gente que nos está viendo acá, Ujú. que sepa que la gente nacionalista no sabe economía, es que te proponen estas estupideces como impuestos altos y todo eso, Mm. pero no sé si sean de izquierda o de derecha, no son de derecha a nuestro entendido, claramente. Pero lo que sí sé es que es una reacción a la izquierda. El populismo de derecha, en su versión nacionalista o en su versión O libertaria conservadora. o conservadora, claramente es una reacción a la izquierda postmoderna Mm. que surge incluso en el primer mundo. Sí, lo que pasa es que como tú bien dices, lo que está haciendo la izquierda desde los 90 no es una pelea tanto económica, si bien lo hace. La batalla principal que está haciendo es a las instituciones naturales, como la familia y cosas así, ¿cachai? Entonces, por eso la respuesta inicial y más fuerte la están dando el mundo conservador y nacionalista. Sí, En contra del progresismo que atenta contra la familia, contra la identidad de los jóvenes y todo. Y con el asunto de las fronteras, ahí vienen los nacionalistas, que no puede ser que te traigan a medio mundo a tu país, ¿cachai? A vivir a costilla de los que están trabajando en dicho país.
claro, Y por eso en la parte económica como que la izquierda dijo, ya, ¿sabéis que dejemos a los economistas hablando solos, cachai? Le vamos a dejar ahí oliéndose los peos, como salimos a decir acá. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir impulsando esta otra agenda, sin respuesta hasta que llegaron los grupos nacionalistas conservadores que no necesariamente son de derecha en lo económico, como tú bien planteas. claro. Sí, de hecho, las políticas postestructuralistas, como la teoría de género, o más bien dicho, ideología de Ideología. género, porque es una ideología, Sí. es lo que ha ocasionado una respuesta masiva y determinante de familias evangélicas, de familias conservadoras o incluso familias con sentido común. ¿Qué Exacto. es lo que es el sentido común? Lo que es común a todos los sentidos, lo que es común a la vista, al tacto, a la audición. Mm. El sentido común no es lo que dice Gramsci de construir sentido común mediante el ejercicio de las palabras. El sentido común es aquello que es común a mi vista, a mi tacto, a todos nuestros sentidos. Y un segundo punto es sobre la ideología de género, que es una de las banderas que ha producido esta reacción nacionalista y conservadora, que es muy buena. De hecho, hay que tener una alianza con ellos, una alianza libertaria, conservadora y nacionalista, gente que haga, que le dé batalla a la izquierda en general. Y es lo que nos dijo Daniela Carrasco en el capítulo anterior o antes. Sin embargo, yo sé que lo sé, pero hay que hacer hincapié en esto. ¿Por qué la ideología de género es ideología? Por dos motivos. Si nos vamos al término clásico de ideología, ideología, según Marx o según Mannheim, es todo aquello que falsea la realidad. Por lo tanto, en su acepción clásica de ideología, la teoría de género o el enfoque de género calza perfectamente como ideología, Sí. en tanto que falsea la realidad. Y como segunda arista y derivada, es la definición politológica del siglo XX moderna. Terry Eagleton, un marxista. ¿Y qué dice él? Ideología es todo aquello que cataliza y moviliza a sectores sociales específicos. En ese sentido, los movimientos LGBT, lesbiana, gay, travesti, queer, suma y sigue, son un grupo social específico y el feminismo es otro sector social específico y los dos se mueven en pos de un concepto que es el género. Por lo tanto, la teoría de género y el enfoque de género sí es ideológica en la medida en que moviliza a sectores sociales específicos y falsea la realidad. Por lo tanto, cuando los liberales de centro nos critican que ustedes son homofóbicos y todo ese tema, están equivocados porque efectivamente la teoría de género o el enfoque de género es ideológico. No, y aparte que, como tú bien dices, el hecho de que falsea la realidad, ¿por qué la falsea? Porque te dice que toda una construcción social y no te plantea en ningún motivo el efecto que tiene la hormona en el cerebro. No se da cuenta de que hay una No, respuesta biológica y esa respuesta biológica genera un comportamiento que luego se expresa en conductas que se le asocian principalmente a hombres o a mujeres. Sino que claro, ellos dicen, no, nosotros venimos como en blanco y te pintan de un color dependiendo de cómo te crían. Si te crían como niña, nacen niñas, si te crían como niño, nacen niños. Y esa cosa fue demostrada que era mentira como en el año 70, pues. Desde el año 70 que los neurocientíficos están explicando que eso no es así, ¿cachai? Entonces, claro, la ciencia cuando una teoría es falseada, se falseó nomás, po. Punto, se acabó. Y ya no es teoría, po. es bien increíble esto de que sean nihilistas radicales, son subjetivistas radicales. O sea, uno podría decir, pero ¿cómo es posible que ellos planteen eso? Claro. Y efectivamente plantean eso, porque ellos no conciben al ser como las teorías del sujeto, ellos dicen, siguiendo a Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Mm, Toda la realidad se estructura a partir del lenguaje. mm, No por nada dicen, el lenguaje construye realidad. ujú. Eh, es discutible esa frase. Yo sé que a través de los relatos, nuestras sinapsis cerebrales, como tú sabes, en el curso que estuvimos, Ujú.
en ese sentido construyen realidad, pero más bien yo diría que el lenguaje son como unas gafas ante la realidad. Sí, pero No, mira, ¿qué pasa? distorsionan la realidad. Mira, sí, bueno el ejemplo que usaste las gafas. Y es como esta película They Live. No sé si te acuerdas que el tipo se ponía las gafas y veía realmente lo que significaban las cosas. ¿Qué pasa Claro, si una persona nunca se ha dado el tiempo de preguntarse qué significa la palabra dignidad? Nunca, jamás. Jamás se ha parado a pensar qué significa dignidad. ¿Ya? Ha claro. escuchado dignidad muchas veces, pero nunca ha pensado qué significa. Y de pronto te dice, mira, esto es dignidad. Y te muestran Plaza Italia, lleno de caca, orina, rayado, todo destruido, sin el pasto. Eso es dignidad. Entonces te distorsionan el significado. ¿Cachai? Entonces lo que hacen estas personas es secuestrar conceptos. Secuestran conceptos y les dan el enfoque que ellos desean que tengan. Entonces al final se construye en realidad. Porque te hacen ver un concepto que tú tenías una noción propia, pero ellos te lo voltean al revés. Te invierten todo. Y donde más se notó eso fue con Argentina. Porque en Argentina estaba esta batalla de los Provida versus la Voltera, ¿cierto? Y resulta que de un momento a otro dejaron de decirles Provida. Porque se dieron cuenta que llamarles Provida implicaba que ellos son la contra de los Provida. ¿Qué significa lo contrario? Los promuerte, pues. Entonces dijeron, chucha, como que le estamos cagando. Y empezaron a decir, nosotros somos pro derechos. Pro derechos. Y ustedes son antiderechos. Para que fuera como negativo, ¿cachai? Por eso te digo, a ver, ellos pueden distorsionar la realidad. Mm, O si un compadre dice, mira, es muy utilizado este ejemplo, pero no porque yo diga que soy mujer, voy a ser mujer. mm. Es un ejemplo burdo, pero No, pero que lo están haciendo, po. Lo están haciendo, ¿cachai? distorsionan la realidad y pueden generar problemas en la realidad, Mm, distorsionar la realidad, pero no la construyen, o sea, la pueden deconstruir, que es lo contrario, claro. de la deconstrucción, de Derrida, de Mm, la degramatología, mm. donde ellos resignifican los conceptos. Exacto. Como decía Orwell en 1984 y lo decía hace poco el Axel Ujú. en el libro que sacó, que es muy bueno, lo leí, ¿Ya la me lo, leíste mandó, ya? Yo todavía no me la consigo. me lo mandaron por PDF, Bueno. es bueno, léanlo. No soy de los que critican a Axel Kaiser, vale la pena, hay que valorar a la gente que hace un trabajo bueno. Claro, como dice él y como dice Orwell, la guerra es la paz. Mm, Entonces ellos resignifican los conceptos, los vacían. De hecho, la deconstrucción se trata de eso, ujú. ir conceptos. Me estaban interrumpiendo acá. Sí, relax. Pero ellos cambian los conceptos de las palabras, invierten la realidad, distorsionan la realidad, y es en esa dirección donde ellos dicen el lenguaje construye realidad. Por eso es que se preocupan tanto, por ejemplo, en los artículos, no es los o las, Claro. es excluyente en tanto que es heterosexista, Ujú. y hablan, por lo tanto, de el ex o si no, les. Sí. En el sentido de que tú estás incorporando a la diversidad sexual, a la multiplicidad de género, eh, porque dicen que la heterosexualidad es impuesta a través de una normativa falocéntrica heterosexual, que se impone a través de las instituciones y de la performatividad cultural, de la práctica cultural. Entonces ellos hacen lo contrario. Y por eso que hacen tantas películas, se preocupan tanto del lenguaje. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar. No tanto en las elecciones parlamentarias, de alcaldías o presidenciales, sino más bien en esto que haces tú, en esto que hace YouTube, que si bien es un paso, Ujú. es un paso el YouTube, hay que ir a generar símbolos propios que vayan en la dirección de reafirmar nuestra cultura Occidental. occidental, romana, griega, Ujú. española, Judeo-cristiana. judeocristiana en el fondo. Mm, totalmente de acuerdo. Y sobre esto que tú estabas planteando recién, de que, no sé, po, del neolenguaje y de tratar de invertir todo, la pregunta es cómo tú regresas a usar un concepto que ellos ya monopolizaron y que transformaron.
Yo creo que esa es la pregunta más importante, porque nosotros tenemos una desventaja tremenda no tenemos los medios de comunicación suficientes para revertir el trabajo que ellos hacen con la televisión y el cine y la música. ¿Cómo tú tratarías de rescatar esos conceptos que ellos se adueñan? ¿Como cuál? Te preguntaré. Dignidad. Partamos por dignidad. Dignidad es un concepto muy propio de la... Bueno, sí, me tienes que corregir después, corríjanme, ¿Mm? pero hasta donde sé, dignidad está muy ligado al catolicismo, a la doctrina social de la iglesia, si no me equivoco. Por lo tanto, De partida yo creo, o sea, personalmente yo creo que dignidad no es algo que se entrega, sino que es algo que se es. Una persona es digna. Una persona se comporta dignamente. Es algo claro, inherente al ser humano, ¿cachai? Por ejemplo, el ser respetuoso, el no robar, el tratar bien a los demás, el tener una vida acorde, ¿cachai? Y no justificar los malos comportamientos en base a tu condición, ya sea tu color, tu género, tu sexo, lo que sea, ¿cachai? Eso sería una vida digna. Pero estas personas dicen que la dignidad es algo que se entrega por un tercero. Por ejemplo, yo puedo tener una salud digna, que el Estado me puede dar una salud digna, ¿cachai o no? claro, está muy, yo creo que se puede hacer la conexión con el tema de la libertad, con lo Claro. que Isaiah Berlin hablaba de la libertad y los derechos. No es algo que alguien te los confiera, Ujú. un ente externo no te confiere la libertad, si viene una conquista cultural, sí, pero los derechos y la libertad no te las confiere un externo. Por lo Claro. tanto, la dignidad en la dirección de lo que tú dices, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué va a ser digno que alguien me regale el plato de comida, me regale aquellos elementos por los cuales yo debo luchar? Ujú. Dignidad es yo poder armar mi propio proyecto de vida, yo mismo por mi propia valía, por mi propio trabajo, sacar adelante a mi familia. Eso es ser digno. No que te estén dando limosnas, no que el Estado te tenga como súbdito. Y aquí saco una frase que me gusta mucho, siempre se la digo a mis amigos que antes eran todos de izquierda y ahora son todos de derecha. Bueno. En serio. Em, esto lo dice Salustio, que es un pensador griego de la Grecia clásica. Pocos prefieren la libertad, la mayoría solo quiere un amo justo. Mm. Sí. De hecho, hay un video del Gentilhombre, no sé si tú conoces a ese youtuber argentino. Creo que no. Bueno, él hizo un video hace unos meses, creo que hace como 2 meses atrás, donde hablaba sobre los esclavistas gringos, ¿ya? Y ¿Ya? cuáles eran sus justificaciones para la esclavitud, po. Y los esclavistas escribían tal cual. ¿Por qué yo voy a ser malo si yo tomo a este individuo y le doy salud, educación, vivienda, le doy ropa, le doy todo, todo, ¿cachai? No depende totalmente de mí y yo le entrego todo. Entonces, si tú te fijas y ves esta figura del esclavista como el Estado, la correlación es 100%. O sea, estas personas realmente quieren esclavizar a la humanidad a través del Estado. Un único amo, que sea el Estado, ¿cachai? Y que te cobre impuestos al 100%, lo más cercano al 100% posible, y que te entregue lo mismo que te dan los esclavistas: salud, educación, vivienda, cultura. ¿Cachai o no? De Y, todas y la esclavitud duró muchos años, pues. Si esto de no tener esclavos es un proceso nuevo que no tiene más de 300 años. Entonces, que en la actualidad estemos planteando, por ejemplo, volver a un sistema de esclavitud a través del Estado, volver a un sistema de castas como lo que desencadenó la Revolución Francesa, con esta cosa de las cuotas que quieren poner en el Congreso, ¿cierto? Un grupo de votos reservados, o sea, de puestos reservados para minorías indígenas, otro para minoría LGTB, otro para tanto, tanto, tanto. Eso era lo mismo que las castas que tenían los franceses. ¿Cachai? Entonces, volver a ese tipo de cosas y que nadie tenga la suficiente fuerza para decirle que están mal y que estamos evolucionando y que no estamos progresando como ellos mismos plantean con su progresismo, me parece súper absurdo e incluso da susto. Me da miedo que haya tan poca gente preparada en el Congreso. Mucho. No sé qué opinas tú ahí. o sea, nuestros defensores son una vergüenza. Sí. Yo no me siento parte de la centro derecha. Me parece que hay que construir nosotros desde abajo,
partir desde lo más básico. Y aunque demoremos 50 años o más, no ser parte De ellos. de esta casta política corrupta, Mm. si bien hay algunas personas que salvan y que valen la pena, pero en general, sumando y restando, la clase política en Chile, hay gente, Felipe Casponte, tú suele decir de que la clase política sacó adelante Chile, con sus reformas macroeconómicas, con haberle dado libertad a los emprendedores. Yo creo que no es tan así, yo creo que los emprendedores por sí solos sacaron adelante el país, Mm. que las instituciones públicas, si bien son un poco mejores en promedio que nuestros países vecinos, son malas igual. O sea, claro, como te digo, son mejores en comparación con Argentina, en comparación con Bolivia, pero lo que funcionó de Chile fue el sector privado, funcionó. Ujú. Lo que no funcionó, o que funcionó muy deficientemente, fue el sector público. Ujú. Por lo tanto, hay que profundizar el modelo económico original, el sistema, las ideas de la libertad tienen que profundizarse. Tenemos que volver a los principios, volver a socializar. Esta palabra se me pegó a mis profesores de izquierda, pero Está bien. volver a socializar estos principios de la dignidad humana, Mm. de la libertad de las personas, del derecho, del Estado de Derecho, porque en el fondo la evidencia, a mi juicio, es tan abrumadora que esas son las ideas que sacan a todos adelante en el fondo. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un Estado, con Gino Girardi, por ejemplo, que con esta nueva constitución que quieren plantear literalmente, quieren eliminar los derechos naturales de la constitución? Que defienda todos los derechos, estos neoderechos, como le gusta decirle a Alicia Rubio, y solamente dejar los neoderechos y no poner los derechos fundamentales que son incluso anteriores al Estado, po. ¿Cachai? No, me parece absurdo. O sea, si tú quitas el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a la libre expresión y todo eso, ¿para qué tienes Estado? ¿Qué sentido tiene tener Estado? No soy muy ducho en derecho, ¿Mm? tengo hartos amigos que estudian eso y que son abogados. Siempre me cuentan de que ahí hay como una disputa entre la línea ius naturalista ¿Mm? y la línea positivista. Por lo tanto, estos charlatanes como Fernando Atria u otros, lo que hacen es como postular una nueva generación de derechos y por lo tanto se pasan por la raja los derechos inalienables al entendido de los padres fundadores de Estados Unidos. Claro. Entonces, si tú le hablas del derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, a ese tipo de gente, se van a reír de ti. Claro. Y ahí, por supuesto, que hay que discutir el punto en todos lados, en un carrete, en todos lados, en la sobremesa, Sí. en un viaje, Sí. porque a través de la persuasión, a través del diálogo, a través del boca a boca, se van generando cambios a escala de masas. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, la mayor relación que podemos hacer entre estos neoderechos, como insisto, como dice Alicia Rubio en su libro, eh, lo que tenemos que relacionar es género en relación al sexo versus derechos naturales en relación a los neoderechos. Lo primero que te hacen es decir ya, sexo y género son lo mismo, lo cual obviamente no es porque el género se utilizaba para las cosas y nosotros no somos cosas. Ya partiendo por ahí. Y después que te dicen que sexo y género son los mismos, te crean 200, 300 géneros y te dicen que el sexo es un género más. Entonces, el ser hombre y mujer da lo mismo en relación a ser género fluido, ¿cachai? Como que es una cosa irrelevante el sexo, es una cosa más. No, la juntan. Entonces hacen lo mismo con los derechos. Te dicen el derecho a la vida, a la propiedad, a la libre expresión y todo esto. Es lo mismo que el derecho a tener un auto, a tener una casa, a tener salud gratis, a tener educación gratis. Es lo mismo, ¿cachai? Está en la misma escala. Porque, obviamente, imagínate la diferencia entre que alguien sea capaz de defender a través del Estado tu vida y darte un sistema de salud, ¿cachai? Coaccionando el actuar de un médico para que trabaje en unas condiciones que no son óptimas. ¿Cachai? O sea, te relacionan cosas que no tienen comparación alguna. Y es bien perverso lo que han hecho. No sé qué viene ahí. Sí,
Como dije anteriormente, lo que ellos hicieron a partir de John Dewey, un filósofo y pedagogo progresista norteamericano, es transmutar la noción de libertad que se tiene. Mm. Libertad en la acepción clásica tiene que ver con que un tercero se abstiene de obstaculizar tu camino. Sin embargo, ellos dicen, o más bien él planteó y después le siguieron toda la otra sarta de pelotudos, somos libres en la medida que tengo los medios para acceder a fines. O sea, el Estado en este sentido se justifica en su labor y lo que debería hacer bajo esta noción progresista es proveerte los medios para que tú puedas llegar a materializar objetivos que te planteaste ex ante. Entonces, ese es el peligro de la filosofía. Ellos trabajan los conceptos, los dan vuelta, volvemos al tema orwelliano, Ujú. y ahí generan una distorsión social gigantesca en el fondo. Totalmente de acuerdo. Como tema final, yo creo que va a dar para un buen rato. Me gustaría, y como tú dices que eres más optimista, ¿qué es lo que tú Sí. opinas de esta nueva derecha que se está formando no solo en Chile, sino que a nivel occidental? ¿Qué proyecciones le ves? ¿Le ves una que se puedan unificar o tú crees que van a ir cada uno por su lado? ¿Crees que alguien pueda llegar a unificar las corrientes? ¿La conservadora, la nacionalista y la libertaria? Depende justamente del trabajo que lo que Gramsci denominaba los intelectuales orgánicos sean capaces de formular. Depende cuánto las masas, en el buen sentido de la palabra, absorben estas proposiciones. Y en todo caso vemos cómo en Estados Unidos las personas em, están articuladas, están reaccionando, tienen proyectos políticos entre distintas facciones. Y yo creo que Chile debe seguir ese camino. Estados Unidos es un buen camino. Polonia es un buen camino. Los países de Europa del Este son un buen camino. El problema que tenemos en Chile es que la izquierda, al tener capturado el sistema público y los medios de comunicación tan groseramente, se compraron este cuento de los ricos y los pobres. Entonces, nada, tú no lo sacas de ahí. No. Sí. La cosa es así. Ellos ven la realidad como se las plantearon un grupo de personas intelectuales y que vienen desde hace 12 o 2 o 3 siglos atrás y no conciben que la realidad tiene 1 millón de factores más que la simple variable de la pobreza y la riqueza. Aparte que no son estáticas, que eso hace tiempo se demostró que Además, no. además pues, si imagínate que el, los ricos de hoy no son los mismos ricos de ayer, si bien hay familias que se mantienen en el tiempo, es obvio, pero mucha gente que está a la cumbre baja, mucha gente que viene de abajo sube. De hecho, el estudio siempre lo citan, pero vale la pena volver a repetirlo, el de Claudio Sabelli muestra que Chile es el país con mayor movilidad social de todos los países de la OCDE. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente de izquierda, que es muy resentida y no te lo van a reconocer, si ellos te van a decir que luchan por la justicia, que por la igualdad, bla, 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 bla. Es como bla, 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 bla. Si tú le dices a un cabro de población que no puede lograr nada, ¿qué va a hacer ese cabro? Se va a rendir, pues. Se va a rendir. Sí. Por lo tanto, tenéis que darle una palabra de aliento de que sí se puede, y en la medida que tú le dices que sí se puede, la gente que todavía está rezagada va a poder salir adelante, eh, porque psíquicamente se va a convencer de eso, pero si le dicen lo contrario, si le repiten todos los días que el país es injusto, que los ricos, y que bla, bla, que la FP, y que no saben nada de FP, pues Claro, esa gente habla cosas que no sabe. claro. Entonces yo cuando discuto con gente izquierda soy duro, no hay que darle ningún punto. No hay que darles ni un punto.
a menos que tengan razón y te den motivos suficientes. Por ejemplo, ahora, po, ahora que la Carol Cariola cuando salía diciendo que en España y Italia lo estaban haciendo a la raja con el coronavirus, po, siendo que este nuestro país es uno de los que lo ha afrontado mejor en todo el Este planeta. video es una vergüenza y eso lo ven mis tíos y eso después ellos lo comparten. ¿De dónde la vio? Que China dijo que España e Italia estaban controlando el Sí, coronavirus. sí, Es falso, sí, po. completamente falso. O la Isquia, po, cuando sale Ya, diciendo que nuestro país es el que lo está haciendo peor y que todos los países lo hacen mejor que nosotros. Y ellos ven a través del ejercicio del discurso, porque ellos saben que el discurso, las promesas, las palabras son internalizadas por la gente. mm, Ellos saben que, de hecho, la mayoría de estos compadres son casi todos, no, no casi todos, pero los más relevantes son lingüistas. mm, Chomsky, em, Derrida y todo eso. ujú, totalmente de acuerdo. Y sobre autores, ya que esto lo estamos planteando antes de empezar a grabar, ¿qué autores tú recomendarías a la gente que se quiere interiorizar en este mundillo? Me estaba mostrando uno de Scruton antes de empezar el directo. Sí, a ver, este es uno de los libros que deberían leer si quieren entender a la izquierda actual. Ujú, Que tú, él hace un recorrido por autores como Sartre, Foucault, Habermas, Gramsci, Guattari, Said, Bourdieu o Zizek, que son de vanguardia ujú, en la izquierda post-marxista y post-estructuralista. Ahora, ese es un libro para entender eso, Scruton. ujú, Los autores que yo les sugeriría a gente que está comprometida con este asunto, yo les sugiero mucho leer a Erich von Kuhn-Leddihn, que es el maestro de Hans Hermann Hoppe. Mira. Es una de las... William Buckley, que es un derechista muy conocido igual, dice Erich von Kuhn-Leddihn es la persona más culta y más fascinante que he conocido en mi vida. Imagínate. Cacho. Ese es uno, Kuhn-Leddihn. Sugiero mucho leer a Murray Rothbard, obviamente. Ujú, Pero no los libros que todos sugieran. Sugiero leer El igualitarismo como rebelión a la naturaleza humana. Ese libro en particular. Sugiero leer La miseria del historicismo de Karl Popper. Sugiero leer también Democracia, el Dios que falló de Hoppe. ujú, Que desembaracen del sistema democrático, sí. que es un fracaso. Sugiero leer también, o por lo menos ver videos y averiguar sobre Edmund Burke, Alexis de Tocqueville Ujú. y Lord Acton. Esos. ¿Se me queda alguien más en el tintero? Sí. El opio de los intelectuales de Raymond Aron. Mira, hoy día mismo lo bajé para empezar a leerlo, justo hoy. También el que hay que leer es Isaiah Berlin. Entonces, los autores que yo te nombré son puros autores que con alto capital cultural, que eso es lo que hace falta. Claro. No nombré ningún, o sea, algunos, Rothbard es economista, pero los que nombré son todos filósofos de las ideas y filósofos culturales. Bueno, Así que les sugiero a mi gente, que son nuestra gente, hay que tener sentido de pertenencia, exacto. que lean a estos autores, les van a encantar. Excelente, estimado. Bueno, me gustaría tener sus palabras finales como para ir cerrando esta entrevista. Palabras finales, luchar como si fuéramos a ganar, porque hay muchas voces que dicen que está todo perdido, que, que van a dejar la cantada en el país y todo. Ya la han dejado la cantada. Mm, ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué van a seguir rompiendo cosas? ¿Qué van a hacer? Por sí, lo tanto, a ponerse los pantalones, a estudiar humanidad, a estudiar pedagogía, a estudiar filosofía y sacar cascando a todos estos compadres del colegio de profesores y de cualquier organismo de poder que ellos tengan, porque no le hacen bien a la gente, le hacen daño a la gente. Y hay que sacarlo y organizar obviamente un plan profesional, pero tomarse la política en serio porque esta cuestión no es broma, es verdad. Y la gente, los del otro lado están llenos de odio y al estar llenos de odio, actúan en serio. sí, sí.
Mira, totalmente de acuerdo con tus palabras finales. Hay que dejar el derrotismo atrás. De hecho, la semana pasada, si no mal recuerdo, sacamos un programa exclusivamente para eso, para sacarnos las malas vibras y el pesimismo que se estaba plantando en nuestro sector, porque esta es una batalla que va a durar décadas y no se puede empezar una batalla de 20 años con un pesimismo tan recalcitrante en la primera semana. Exacto, toda la razón. Déjame leerte, ¿Ya? para cerrar, no sé si es un poema o una poesía, no sé. Es la paradoja del colibrí, o la parábola del colibrí. ¿La Dale. leí? Mira, la voy a leer. Dame un poco. Sí, dale no. En, claro, parábola del colibrí. Porque es muy alentador este tema. Aquí está. Habla un poco por mientras Sí, yo busco sin este ningún tema. problema. Aquí está. Bueno, así como antes de que estemos cerrando, yo quiero agradecer a la gente que vio este indirecto, ¿cierto? Estuvimos planeando este directo hace mucho tiempo, pero por razones técnicas no se pudo, así que lo estamos transmitiendo en diferido. Espero que les haya gustado y ahí esperemos que Rodrigo nos dé esta parábola o poema del colibrí que tanto nos prometió que es bueno, así que yo le creo. Mira, te voy a leer el artículo completo. Entonces, eh, dice así: un fuerte incendio está consumiendo el bello bosque. Todos los animales corren, saltan y huyen para salvarse a sí mismos. Un pequeño colibrí volaba al río y traía gotitas de agua y las lanzaba sobre el fuego. El león va corriendo huyendo para salvarse a sí mismo, y al verlo haciendo eso se para y le dice: ¿qué haces, colibrí? ¿Tú crees que con ese pico tan pequeño tú vas a apagar este incendio tan grande? Y el colibrí le responde: ya sé que no puedo solo, pero estoy haciendo mi parte. Bueno, Entonces ese es el llamado que hago a hacer su parte, no esperar que los otros hagan algo. Son cobardes, son ignorantes del otro lado, son unas basuras, así que hay que ganar y vamos a ganar. buenísimo. Eso. Bueno, estimado, fue un sumamente excelente entrevista a todos, me encantó y espero verlo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y a todos los que están viendo también, pues nos vemos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Ojalá nos podamos hablar en una próxima oportunidad.